la información en vivo y la puedan refrescar posteriormente. Entonces, les mencionaba que no hemos abordado lo que es la distribución de la riqueza per se, que es una de las principales funciones de las finanzas públicas. Todos deseamos en cada país que exista un sistema equitativo de impuestos. Propiamente los impuestos, pues lógicamente es impuesto, no es voluntario. Si fuera voluntario, como algunos consideran que debería ser el sistema de impuestos, acá nosotros tenemos, de inicio habíamos comenzado a trabajar un sistema de mercado controlado o planificado o centralizado, como quisiéramos llamarle, y un sistema de libre mercado donde la oferta y la demanda no solamente establece los precios, sino que el mercado es el que distribuye la riqueza, asigna recursos. Bueno, de la asignación de recursos ya platicamos un poco, no mucho, pero no quiere decir que lo que platicamos es todo lo que hay mucho más. Y pues de la distribución de la riqueza es muy poco lo que hemos platicado. Ya vimos los efectos que tiene un impuesto sobre la persona, sobre la sociedad y sobre la empresa. Y a la postre tienden a ser catastróficos si hay un Estado que lo que quiere es más dinero. En este caso, la distribución de la riqueza, pues una de las funciones que tienen las finanzas públicas es quitarle al que tiene para darle al pobre. Bueno, así es, digamos, en términos reales lo que sucede. Hay un rico, hay alguien que está generando renta, tiene ingresos suficientes y pues el Estado se encarga de averiguar quién es y ponerle un impuesto y decirle, mira, de todo lo que estás obteniendo, del esfuerzo que estás teniendo, de la capacidad que tenés de producir, de lo eficiente que eres en la vida, ¿verdad? Te voy a quitar el 30%, el 40% de lo que ganas para dárselo a aquel que no tiene ingresos, ¿verdad? Y aquí suena un poquito duro, pero la realidad es esa la que hace el Estado. El Estado lo que hace es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Y aquí hay algunas consideraciones que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, bueno, 3 libertades básicas que se establecieron desde hace muchos años en el mundo. Ya el mundo ha trabajado mucho esto del Estado y ha propuesto algunas formas de organización, ¿verdad? Que en este caso se llega a tener una organización republicana. Países, no el nuestro, porque el nuestro no tiene, por ejemplo, en el Congreso, pues no tenemos a los filósofos por un lado y a los obreros y operarios por el otro lado. En ese caso, países como Inglaterra, donde hay, digamos, un grupo de congresistas que son los filósofos, los que van más allá, los que conocen más del futuro y cómo podría ser, ¿verdad? El mejor futuro para el país. Y está la otra cámara, la cámara en donde están los operarios, en donde están los comerciantes también, y antes de formar leyes, ellos se tienen que poner de acuerdo. Primero el que piensa, digamos, el filósofo, el que tiene las ideas fenomenales para poder generar el bienestar, y están los que están al frente de la batalla, aquellos que están, digamos, el panadero, el albañil, el carpintero, todos ellos están representados en este sistema republicano. Antes de trasladar una ley, pues esta lo logra se tienen que poner en consenso primero.
Eso no lo tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos un Congreso que lo elegimos democráticamente, pero nosotros no andamos buscando gente preparada para el Congreso. El que, digamos, en la situación en que está Guatemala, pues el que llega al Congreso es aquel que tiene dinero para, perdón por lo que voy a decir, pero esa es la realidad. Eh, aquella persona que tiene suficiente dinero para comprar votos para que voten por él. Ese es el que llega al Congreso. Y desde ahí ya Guatemala está frita, ¿verdad? Está muerta en el sentido de que en el Congreso va a llegar gente que su objetivo, como dijo Adam Smith, ¿verdad? Es egoísta al extremo, es un egoísmo ignorante, vamos a decir así en términos ya científicos. ¿Por qué? Porque hay egoísmo ignorante y hay egoísmo inteligente. El egoísmo ignorante es aquel que vive exclusivamente para sí. Todo es para sí, nada para los demás. Pero, digamos, en este mundo todos somos egoístas, ¿verdad? Todos tenemos parte de egoísmo. Ninguno de nosotros nos movemos si no está para que nos favorezca. Todos los seres humanos, incluso todos los seres vivos son egoístas en el término exclusivo de la palabra. ¿Por qué? Porque, digamos, hagamos una diferenciación entre el egoísmo del ser humano y el egoísmo del ser vivo. Todo ser vivo, digamos un gato, un tigre, pues lógicamente tiene él vive realmente para sí, no han visto a un tigre que ande siendo altruista con otro tigre o que sea altruista con lo que caza. Por naturaleza, el animal se mueve de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Él siente hambre y lo que tiene que hacer es cazar. Bueno, pero no espera de que otro le case o vaya a cazar por él. Él sabe que la naturaleza es esa, el egoísmo, la supervivencia. Todos los seres vivos tienen ese sentido de egoísmo por sobrevivir, ¿verdad? Se mueven en función de la vida y hay algo que todavía no logramos entender, pero la vida quiere seguir viviendo. Y ustedes lo van a ver siempre en todos los seres vivos, en los árboles, por ejemplo. El árbol nace, o sea, comienza a crecer y comienza a profundizar sus raíces a manera de qué? De obtener sus nutrientes. Pero lo hace porque quiere vivir. Entonces, la diferencia del ser humano es que el ser humano no lo hace por propia subsistencia. El ser humano tiene un egoísmo inteligente, en aquel en el que se va a mover en esta vida con un propósito. Se pone propósito, sabe que adicionales a la subsistencia, adicionales a seguir viviendo, quiere mejorar su medio ambiente, quiere mejorarse, quiere mejorar su nivel de vida, quiere mejorar, y eso lo hace con un egoísmo inteligente. Todos somos así. Entonces, cuando hablamos de distribución de la riqueza, entonces tenemos que pensar de que hay una persona, si nos vamos por Adam Smith, es decir, que lo mueve la mano invisible, ese interés personal que tiene de mejorar su nivel de vida, de mejorarse a sí mismo. En ese camino de mejorarse a sí mismo, favorece a otros. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, pues él no tenía altruismo, él hizo su trabajo porque tenía ese deseo, ese interés personal de invención, de inventar. Y a la postre, pues él murió, pero sus inventos quedaron y nos están favoreciendo a nosotros, nos han mejorado la vida. Entonces, en ese sentido, el ser humano, con ese egoísmo racional, ese egoísmo inteligente, lucha por mejorarse a sí mismo y en el camino favorece a los demás. Ese es un punto
que ha generado tantas debates en nuestro medio y en el mundo entero. Y también lo sucede aquí en la academia. En la academia ha sucedido, sigue siendo ese debate. Entonces yo a ustedes les puedo preguntar, bueno, usted es egoísta, y comienzan a decirme, no, Lick, yo soy esto y soy lo otro. Pero todos tenemos un grado de egoísmo en sí mismo. Muchos, como dijimos acá en nuestro sistema político, pues lógicamente el egoísmo per se, o sea, el político nuestro, pues es populista porque anda buscando cierto, anda buscando sus propios intereses. Por ejemplo, hay gente que va a defender o va a apoyar al narcotráfico en Guatemala, gente que va a apoyar, digamos, las empresas que hay en Guatemala. Ese es su motivo para poder defenderse antes de que salgan las leyes y los vaya a fastidiar. Digamos, hay movimientos socialistas, perdón por la palabra, sociales, no socialistas, sociales en nuestro medio que también proponen sus diputados. ¿Cuál es el objetivo? Pues estar enterados de lo que se está cocinando dentro del Congreso y tratar de frenar algunas cuestiones. E incluso la religión en nuestro medio tiene mucha inferencia porque hay religiosos que ponen a sus diputados también. Digamos, hay quienes están en contra del aborto y tratan de meter sus diputados ahí para tratar de legislar en contra del aborto y otros temas tan polémicos que hay en países latinoamericanos que son bastante religiosos, ¿verdad? No cristianos, religiosos, porque ser cristiano es una cosa y ser religioso es otra cosa. Ok, pero no es este el tema que nos trata, la distribución de la riqueza. Entonces tenemos a gente que se ha esforzado por ese egoísmo o ese interés personal que tiene de mejorar. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del empresario, de esa persona que en determinado momento dice, voy a generar una empresa. Esa persona, desde el mismo momento en que concibe la idea de hacer una empresa, ya comenzó con un entusiasmo, una motivación. ¿Qué es lo que le motiva a él? Pues tener mejores ingresos en la vida y tener mejor condición de vida. Y lógicamente lo que piensa es, bueno, para poder producir tengo que contratar personal. Entonces contrata a personas y esas personas, pues, en este mundo hay dos clases de personas. Personas que viven para cumplir su sueño y personas que viven para cumplir el sueño de otros, ¿verdad? Eso es, digamos, es como podemos definir el mundo, nuestra cosmovisión en el mundo, ¿verdad? Personas que se esfuerzan, luchan, trabajan, hacen todo lo que pueden, ponen toda la carne en el asador para lograr su sueño. Pero la gran mayoría lo que hace es esfuerzan, luchan para lograr el sueño de otro. Es decir, yo tengo un sueño, construir una gran empresa en Guatemala, y entonces tengo que buscar a otras personas que no estén viviendo su propio sueño, sino que vayan a vivir el mío, ¿verdad? Que me ayuden a construir mi sueño. Ok, y ahí va el primer reto, de cuáles son ustedes, ¿verdad? ¿Ustedes están viviendo para lograr su propio sueño o están viviendo para lograr el sueño de otros? Es duro, pero ahí se los dejo, ¿verdad? Es bastante difícil. Pero vamos en explicando entonces el empresario, ese que tiene el sueño, que trata de luchar, esforzarse, etcétera, y de tal manera que pone una empresa para trabajar. Pero en su sueño no estaba el Estado, ¿no? Y entonces aquí viene la función del Estado. Una de las funciones del Estado es, por ejemplo, garantizar los 3 principios básicos que hay en todo el mundo, por el cual peleamos todo. El derecho a la vida.
Todos tienen derecho a la vida. Ese es un principio elemental. Todos tenemos derecho. Tenemos derecho a la propiedad privada, que eso ya se estableció desde Grecia para acá. Tenemos que saber que si no hay propiedad privada, no hay desarrollo. ¿Por qué? Porque hablemos del Estado, de la propiedad privada y propiedad pública. No existe propiedad pública. Cuando el Estado es dueño de algo, tiene propiedad sobre algo, ¿saben qué es lo que pasa? Se destruye. El Estado lo destruye, no lo cuida, no lo protege, porque se necesita mucho dinero para proteger la propiedad. Y como el Estado no tiene sueños, el Estado, los intereses que tiene el Estado es para, digamos, en lo normal, en lo real, debería de ser para apoyar a la gente, digamos, para cubrir estos tres principios: derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la individualidad, ¿verdad? Que nosotros somos únicos. Y todo eso, esos tres principios son los que tiene que eh, proteger el Estado. Y de ahí no tiene que andar haciendo otras cosas. No, LIC es que el derecho a la salud, LIC es que el derecho a la educación, LIC el derecho ¿a qué? A tener buenas carreteras. Cuando un Estado se dedica a cubrir esos tres principios, por naturaleza van a salir el resto. Entonces, pero también es discutible, ¿no? Ustedes tienen su propia forma algunos tienen ya, digamos, un definido en qué doctrina del desarrollo pueden tener y otros todavía no lo tienen. Pero es bueno conocer, y por eso es que estoy abordando este tema ahorita. Bien, entonces el empresario no tenía en cuenta que el Estado también quiere su parte de las utilidades que genero o de las utilidades que ustedes generan. Y entonces aquí, como vimos en la curva de Laffer, cuando estudiamos el video, vimos que hay países que tienen mejor per cápita, es decir, mejor ingreso relacionado con el Producto Interno Bruto, y algunos tienen mejores y otros más bajos, o sea, más altos y más bajos, más niveles, más libertad financiera. El Estado también se mete en la libertad financiera de cada uno de los ciudadanos. Y entonces hay estados que casi le quitan el capital al empresario. Y acá pues nos vamos a encontrar, hay estados que realmente le quitan todo al empresario, el que genera. Entonces ahí no hay motivación para generar, y eso es uno de los tormentos más grandes que tiene Latinoamérica. Si el Estado ve que a alguien le va bien, rapidito le busca encontrarle un impuesto. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque desmotiva, como lo dijeron algunos de ustedes en su examen, desmotiva la productividad, desmotiva el hecho de que generemos nueva industria, generemos producción, etcétera. Y motiva a que existan más empresarios en su país. Bueno, de esto pues tenemos que hablar de otros temas. Vamos al final de todo, el Estado le quita riqueza al que tiene para darle al que no tiene. Bueno, eso es lo ideal, pero ustedes saben que en Guatemala sí le quita al que tiene, y el que tiene que ver cómo hace para defenderse, porque resulta que el Estado le quiere quitar todo, o el porcentaje que está en ley, porque ese es otro problema, la ley, ¿verdad? Las leyes en los países latinoamericanos están hechos para favorecer a cierto sector de la población. No está hecho para que apoye o ayude a toda la población. No, eso es una falacia. En Guatemala, por ejemplo, tenemos leyes que solo están hechas para cierto sector.
no para todos. Entonces viene la ley, pone un porcentaje, usted ya lo ve en el impuesto sobre la renta, le quita ese porcentaje de utilidad, de producción, de beneficio que el empresario se partió, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Se partió la madre, y luego el Estado le quita el 25%, el 30% para dárselo al que no tiene esa capacidad, digamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay unos que tienen capacidad empresarial y otros no? Y aquí nos podemos pasar hablando acerca de por qué no tiene la capacidad de tener una renta. ¿Y por qué el Estado tiene que, digamos, por ejemplo, pongamos a alguien. Alguien no tiene casa, por ejemplo. No tiene una propiedad. Entonces viene el Estado y dice, la pobrecito, la gente no tiene dónde vivir, entonces le vamos a construir casa. Ok, ¿qué hace el Estado? El Estado, ustedes saben, no produce. El Estado lo único que es, no sé, no tengo un nombre precisamente para el Estado, pero el Estado nunca produce nada. Solo produce problemas, ¿verdad? Ok, entonces como no produce, no tiene capital, no tiene renta, el Estado no tiene renta, entonces tiene que ir a los que tienen renta. Y les dice, mira, te voy a quitar tu renta. ¿Para qué? Le voy a construir casa a esta gente que no tiene casa. Entonces, cuando el Estado hace eso, es cierto, tiene que cubrir las necesidades, pero no todas las necesidades de la población. Ya dijimos qué es lo que tiene que hacer. Y entonces la población en Guatemala hay mucha gente que está con las manos así. Demen, demen, el Estado que me dé. Es que el Estado me ha descuidado. El Estado, yo necesito que el Estado me dé. Y están siempre, esa es su naturaleza. Pero no pueden generar algo. No pueden hacer nada. No, es que es un Estado excluyente, ¿verdad? Lo excluyen a uno. Pues en una economía de mercado así va a ser siempre. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues ahí a trabajar el egoísmo no salvaje, sino el egoísmo inteligente, ese interés que uno tiene para poder movilizarse, para poder trasladarse de un estado a otro estado. ¿Verdad? Eso es lo que luchamos con la universidad. ¿Verdad? Yo voy a lograr un título universitario para trasladarme de un estado a otro estado, de un momento a otro momento. Luchar, esforzarse. Sí, pero ¿cómo hacemos si no tienen nada? No tienen ni idea, ni mente, ni nada. Ok, no estamos hablando de desarrollo, dejémoslo ahí. Vamos a ver la distribución de la riqueza. Ok, de esto yo tengo mucho que hablar, digamos, de situaciones de desarrollo. Tengo un librito por ahí también que está en Amazon. Precisamente habla de cómo poder salir, cómo poderse desarrollar en un país subdesarrollado, cómo salir de la pobreza en un país subdesarrollado como es Guatemala. Entonces, pero de esto pues pasaría platicándoles mucho, pero no es ese el objetivo. Simplemente es sembrar la idea, sembrar la semilla de que el Estado tiene que trabajar lo que de verdad tiene que trabajar, no otras cosas. Resulta que nuestros gobiernos en nuestros medios son populistas, es decir, tratan de quedar bien con ciertas personas para que estas personas les puedan dar su voto posteriormente. Entonces, para no hablar mucho sobre esto, voy a pedirles que me atiendan con respecto a... Voy a ponerles aquí un video. Este video habla de otra curva. Ya hablamos de la curva de Laffer. Hoy vamos a trabajar la curva de Lorenz.
y vamos a trabajar el índice de Gini. ¿Qué trata? Pues les voy a explicar primero para que ustedes vayan ya considerando este punto. ¿De qué trata la curva de Lorenz? Pues Lorenz lo que hace es una relación acumulado de los ingresos de las personas, es decir, que esta curva de Lorenz se puede utilizar para saber, para conocer la desigualdad en los ingresos, la desigualdad de la renta. Y esto ustedes lo pueden aplicar en diferentes ámbitos de la ciencia. Lo pueden aplicar, por ejemplo, cuál es la desigualdad en el ingreso de las personas de la empresa donde ustedes trabajan, pero también Lorenz lo que hizo fue trabajar la medición de la desigualdad en los países. Ustedes saben, el tema principal aquí es, bueno, necesitamos que un país tenga ingresos equitativos, que sea equitativo. Es decir, que se gane lo que se tiene que ganar como tal, pero que no haya una escalonamiento dentro del mismo nivel y que haya mucha gente que tenga mayores ingresos y que haya, perdón, mucha gente que tenga menores ingresos y poquita gente que tiene mayores ingresos. Aquí hablemos la realidad en este mundo. El que logra hacer riqueza, lo logra. Y el que no logra, pues no lo logra. El otro punto antes de ver esta curva de Lorenz es el siguiente. La idea que tenemos nosotros acerca de la riqueza también es interesante. ¿Por qué? Porque si yo creo, miren, no estoy diciendo yo pienso, yo razono, no. Porque si yo creo, es decir, me estoy yendo un poquito más a la metafísica que a la física. Y un poquito a la metafísica es, si yo creo que la riqueza es un pastel, digamos, ya existe la riqueza, es una riqueza que ya no crece ni mengua. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar la manera de quitarle la riqueza a otro para mí. Entonces, mucha gente cree que la riqueza no se genera, no crece, no se puede producir. La riqueza realmente sale de la nada porque de la nada salen las ideas. Una idea sale de la nada. Alguien se ideó y dice, bueno, queremos alargar la claridad del día para trabajar más. Ok, ¿cuál es la idea? Busquemos una bombilla que nos dé luz para que cuando venga la noche sigamos teniendo luz, ¿verdad? No dependamos exclusivamente de la luz del sol. Entonces, esa idea, en el tiempo de las cavernas, ahí estaba la idea, ahí podría estar la idea, pero no se generó, pero alguien vino y tuvo la idea. Entonces, la idea salió de la nada y se hizo. Entonces, y esta idea trae riqueza. Por ejemplo, Mark Zuckerberg tuvo una idea. Buscar cuáles eran las patojas más lindas de la universidad y tratar de conocerlas. Y entonces aparece Facebook. Tuvo la idea. ¿Y esa idea qué sucedió en Mark Zuckerberg? ¿Qué le trajo a Mark Zuckerberg? Es el joven más rico del mundo. Pero fue una idea. La idea no existía, pero él la generó. Ahí está la idea. Y esa idea le trae riqueza, ¿no? Entonces, existe gente que cree que la riqueza puede generarse a pesar de que ya exista una riqueza, pero puede haber más riqueza. Y en ese punto yo quisiera remarcar algo. Miren, hay algo inacabable, hay algo, digamos, en economía nosotros aprendemos que todo es escaso, todo es escaso.
Lo que no aprendemos en economía es que hay algo que no es escaso, es ilimitado. Eso sí no lo enseñan en economía, pero yo se los voy a enseñar aquí en finanzas públicas. Hay algo que no es escaso realmente, es la imaginación, la idea, siempre. No hay límites para aquel que pueda tener una idea y ponerla en práctica. No hay límites. Ya ven lo que hizo Mark Zuckerberg. La idea tenía su propio interés, quería conseguirse a la chica o conocer la chica más interesante de la universidad. Y ese fue su interés personal, su egoísmo inteligente. Y dijo, me voy a hacer una aplicación para que la chica me cuente quién es, sin que yo le pregunte. Y lo logró. Hizo riqueza y ahí está la riqueza. Es una idea. Entonces, hay algo ilimitado. Aquí en nuestro medio, en Guatemala, tenemos mucha gente que tiene ideas maravillosas, que todavía no las ha puesto en juego, pero que de un momento a otro las va a poner y eso le va a generar riqueza. Entonces la riqueza no existe per se y que ya no crece ni nada y que hay que ir a buscar. Esa es la idea que tenía la guerrilla hace, ¿qué? 50 años. ¿Vale? Aquí en Guatemala hay pocos ricos. Matémoslos y distribuyamos la riqueza que ellos tienen. El peor error del mundo. No funciona ni nunca funcionó. Esa es la idea del comunismo. Nunca funcionó, ni en Rusia funcionó. Ok, pero nosotros sabemos que la riqueza puede generarse de la nada. Es decir, podemos generar que la riqueza sea más grande, más grande, más grande, y parte de esa riqueza me va a pertenecer a mí. Sí, Lick, pero es que fíjese que yo soy religioso y yo con solo que tenga donde dormir, qué comer y qué vestir, con eso es suficiente, Lick. Hay una tesis por ahí que dice que la religión, los países religiosos, están condenados a ser pobres todo el tiempo. Porque cuando nosotros ponemos la religión por delante de todo lo que tenemos que hacer, entonces es que si Dios quiere, si a Dios le da la gana, me va a dar de comer, me va a dar mi vestido, me va a dar donde vivir. Acá en la universidad no venimos a predicar, lo que venimos a hacer es a levantar, a motivarle a ustedes para que sean racionales. Ese es el objetivo, la racionalidad. Y si podemos ser objetivos, mejor, porque lo subjetivo también genera tormentos. Entonces yo les voy a invitar, no sé si alguien de ustedes tiene algo que pronunciar o decir antes, un aporte que tengan por ahí, antes de poder ver este video que les voy a mostrar. ¿Están ahí todavía? ¿Hay alguien ahí del otro lado? Chilik. Muy bien. Cuéntame, ¿tienen algo que decirme? No hay, ¿verdad? Bueno, voy a ir, van a avisar si pueden ustedes
notar. Si pueden ver ahí que estoy corriendo un video en YouTube. No se ve. No se ve. Ok. Vamos a volver. Vamos a cerrar todo acá. Y luego vamos a volver a ingresar. Ahorita. Ahora sí. Ahorita sí se mira, Lick. Bueno, ok. Solo déjenme ver. Díganme si tienen sonido. Sí tiene. Sí. Ok. Entonces, les voy a invitar a que vean lo que es la curva de Lorenz, cómo se calcula y para qué sirve. Por supuesto que esto va a generar una tarea, así que necesito que le pongan atención. Yo les voy a poner el link ahí en la tarea y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, véanla y vean el video y luego vamos a conversar. ¿Listos? Me avisan si ven algo anómalo, es decir, que no estén oyendo, que no estén viendo, ¿eh? Y les voy a pedir que no vayan a abrir su micrófono porque entonces van a detener el video. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Lick. Ah, De bueno. acuerdo, Lick. Ok. Bueno, vamos entonces. Esta curva es para medir la desigualdad. Y después de eso vamos a platicar acerca de la desigualdad, la curva de Lorenz y el índice de Gini. Así que disfruten y tomen nota. Hola, soy Ángel Romero, vuestro profesor de Economía, y hoy voy a explicaros cómo medimos los economistas el grado de desigualdad en una sociedad, de desigualdad en la distribución de los ingresos, de la renta. También se puede utilizar para la distribución de la riqueza, pero nos vamos a centrar en la desigualdad en la distribución de la renta. Hay varias formas de hacerlo. Lo que vamos a estudiar aquí es quizá, bueno, pues lo que es la forma estándar en economía de medir esa desigualdad, que es utilizar la llamada curva de Lorenz y un índice, un numerito que sale de esa curva, que es el llamado el índice de Gini. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es, para simplificarnos un poco las cosas, vamos a suponer una sociedad muy sencilla. En esta sociedad solo va a haber 5 personas. Aquí las tenéis, y cada uno tiene sus ingresos, que podemos imaginar que son ingresos mensuales, igual podemos hacerlos anuales como queramos, pero bueno, mensuales, que son los que tenéis aquí. Como veis, pues hay gente que gana más, gente que gana menos, gente intermedia, etcétera. Bien, ¿cómo podemos cuantificar el grado de desigualdad entre estas personas? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ordenarlas, un poco esto nos permite así visualizar mejor esa distribución. Pues aquí ponemos a la izquierda a los que tienen menos, a la derecha a los que tienen unos ingresos más altos. Y quizá una primera cosa que se puede hacer para orientarnos es calcular cuál es la renta media. Por cierto, cada vez que salga un lápiz de estos, eso significará que es un momento en el que tenéis que parar el vídeo. No olvidéis que esto es un vídeo y por tanto pues podéis parar, echar para atrás, para adelante, escucharlo todas las veces que queráis, y en particular en estos casos detener, hacer el cálculo vosotros y luego comprobar si sale lo mismo que hago yo, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir yo ahora. La renta media se calcularía simplemente tomando todos los valores, los sumo, eso me da un valor de 10.000, y ahora divido entre el número de personas, en este caso, pues en esta sociedad tan sencilla, 5. Eso me da un valor de 2.000 euros, que es el valor promedio de renta. Pero claro, eso es un valor que, aunque me da información, ¿no? Pues es un valor simplemente del valor promedio, ¿no? Hay personas que ganan mucho menos, personas que ganan mucho más, y por tanto necesitamos alguna forma de cuantificar la dispersión en esa distribución de la renta. Para ello, en vez de utilizar las cifras, los valores absolutos de ingresos de renta, lo que vamos a hacer es transformarlos en un porcentaje, en el porcentaje de renta que tiene cada uno de ellos respecto al total. Por ejemplo, el porcentaje de renta de la primera persona, si lo vamos a calcular, este lápiz ya sabéis lo que significa, intentadlo por vuestra cuenta antes de parar el vídeo, lo intentéis por vuestra cuenta antes de ver cómo lo hago yo.
yo voy a seguir. Como veis, pues se haría muy fácilmente. Se cogen los 500 euros de ingresos que tiene esta persona, se dividen entre los 10.000 totales, eso me da 0,05. Ese 0,05 significa el tanto por uno de ingresos que corresponde a esta persona, pero nos es más cómodo verlo en porcentaje. Para ello pasamos de tanto por uno a tanto por ciento multiplicando por un factor 100, con lo cual este número se convierte en un 5%, ¿vale? 5% que colocamos en este lugar. Y lo mismo que hemos hecho con este, podemos hacer con los demás. Este símbolo ya sabéis lo que significa, calculadlo por favor antes de ver cuál es el resultado. Yo a continuación lo voy a poner. Evidentemente hemos puesto números muy sencillitos para que salgan unos porcentajes muy fáciles. Una vez que ya tenemos esto así, para construir la curva de Lorentz, lo que necesitamos es pues elaborar una tabla, que vamos a poner aquí, una tabla en la que vamos a ir colocando la cantidad de población y la cantidad de renta que tiene, ordenándola desde los que tienen menos a los que tienen más. Para ello la población la vamos a dividir en grupos. En este caso es muy fácil, tenemos 5 grupos. Como hay 5 grupos, cada uno se llamaría un quintil. Ese nombre significa un quintil de la población, es una quinta parte de la población. Y, bueno, si tuviéramos 10 personas, pues habría en cada grupo 2, si tuviéramos 15, en cada quintil habría 3 y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso solo uno, que es lo más fácil. Bueno, pues en el primer quintil vemos que hay un porcentaje de población de una persona sobre 5, lo que supone un 20% de la población, la quinta parte, y el porcentaje acumulado de ingresos, pues es el 5%. O sea que tendríamos primer quintil, porcentaje acumulado de población 20, porcentaje acumulado de ingresos 5. Si lo hacemos con el segundo, vemos que en el segundo quintil el porcentaje de población acumulado sería 20 y 20, 40, y el porcentaje de ingresos pues sería 5 y 10, 15. Lo ponemos así. Y bueno, lo mismo que he hecho yo para los 2 primeros quintiles, pues lo podríamos hacer para los 3 primeros, para los 4 primeros y para los 5 primeros. Como veis, el lápiz me indica que lo tenéis que hacer. Para hacer el vídeo hay que calcularlo. Yo ahora voy a seguir. Y bueno, pues el resultado sería este. Comprobad si os ha salido lo mismo. Bien, una vez que ya tenemos esta tabla para representar la curva de Lorentz, pues necesitamos un papel adecuado, cuadriculado, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a ponernos la tabla en una esquinita para poder disponer de los datos en pequeño para que nos quede espacio para hacer la gráfica. Y ya sabemos, para hacer una gráfica hay que dar 3 pasos fundamentales antes de empezar a dibujar nada. Primero, dibujar los ejes, muy fácil. Lo segundo, ponerle nombre a los ejes. Ya sabemos que hasta que no le pongamos nombre a los ejes, pues no sabemos lo que estamos representando y la gráfica no tiene ningún significado. Así que les ponemos nombre, porcentaje acumulado de población en este, se refiere a estas 2 columnas de aquí, ¿verdad? Y porcentaje acumulado de ingresos a este eje de aquí. Una vez que ya tenemos los ejes y sus nombres, ya sabemos lo que representamos, lo siguiente que hacemos es poner las escalas. Ponemos estas escalas, en este caso, como son porcentajes, pues tienen que ir de 0 a 100 en cada uno de los ejes. Y el siguiente paso es ir colocando pues estos puntos que están aquí puestos. Recuerdo que representamos el porcentaje acumulado de población y el de ingresos, es decir, estas 2 columnas. Habría un primer punto, en realidad, que sería el que corresponde a cuando tenemos el 0% de la población, que por supuesto tiene el 0% de la renta, y correspondería a este lugar de aquí. El siguiente punto es 20% de la población, aquí corresponde el 5% de la renta, que sería, bueno, pues más o menos por aquí. El siguiente punto, 40% de la población, tiene el 15% de la renta, que sería más o menos por aquí. Y bueno, ya nos aparece el lápiz indicando que debéis parar y calcular el resto de los puntos más o menos por donde andarían vosotros antes de ver cómo lo hago yo. Bien, vamos a seguir. El 60% corresponde de la población, tiene más o menos un 30% de renta, el 80%, como vemos en la tabla, corresponde a un 55% de renta y por último el 100% de la población, por supuesto, corresponde al 100% de renta, que está aquí arriba. Como estos puntos así dispersos, pues es más difícil interpretarlos, pues se suelen conectar con una línea y justo esta línea, una serie de segmentos, si hubiera más puntos sería más curva, ¿verdad? Es lo que se llama la curva de Lorentz, que me indica la distribución de la renta en esta. Para entender mejor qué significa esta curva de Lorentz, debemos preguntarnos lo siguiente, y aquí viene para que lo penséis vosotros antes de ver mi solución. ¿Cómo sería la línea de una sociedad
completamente igualitaria en la que todo el mundo ganase lo mismo, ¿no? Imaginaos las 5 personas anteriores que todos tuvieran el 20%. ¿Cómo sería esa línea? Bueno, pues muy fácil. El 20% de la población tendría el 20% de la renta, el 40% de la población el 40% de la renta y así sucesivamente. 60-60, 80-80, etcétera, etcétera. Si ahora lo unimos con una línea, vemos que lo que nos sale es precisamente la diagonal que hay entre estos dos ejes. Muchas veces para representar esto, bueno, esta es la línea que se llama línea de igualdad perfecta, precisamente porque corresponde a una sociedad completamente igualitaria, ¿no? Y cuando no es completamente igualitaria, pues la línea se separa, se curva, se abomba, ¿verdad? Es como si tiráramos de ella desde este punto, se llama curva de Lorentz, ¿verdad? Bien, normalmente para representar esta a veces se cierra el cuadradito porque se vea un poco mejor. Y ahora resulta que tenemos que cuantificar con un número justamente cuál es el grado de desigualdad. Aquí lo vemos visualmente, pero tenemos que asociarle un número. ¿Y cómo se hace? Pues fijaos que una forma de hacerlo, es darse cuenta que cuanto más separada está esta línea y por tanto cuanto más desigualdad hay, luego lo veremos con más detalle, pues más grande va a ser la separación entre estas dos líneas y más grande va a ser el área A que hay entre ellas, el área que hay entre estas dos. Bueno, pues vamos a utilizar precisamente como indicador de la desigualdad ese área, o para ser más exactos, vamos a definir el índice de desigualdad de Gini, así se llama, como el valor de ese área multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, pues por una sencilla cuestión. Vamos a suponer que tomamos el lado de este cuadrado como unidad, 1, esto mide este lado, la base mide 1, la altura mide 1, luego el cuadrado tiene de área 1 por 1, 1, y por tanto este triángulo de aquí, el que yo estoy marcando, ahora veis con el puntero, pues tendría de área 1/2, ¿no? Lo máximo que puede valer el área A, si os imagináis que esta curva la voy desplazando hacia la derecha, la curva de Lorentz, pues es como máximo todo este triángulo, sería un área 1/2, y para que oscile como máximo al valor 1, no 1/2, pues es por lo que se multiplica por 2, de ahí viene este factor. Hay otras definiciones en que esto se hace de otra manera, pero nosotros vamos a utilizar esta simplemente para más o menos entender lo más básico de este concepto del índice de desigualdad de Gini. ¿Vale? Para verlo un poquito mejor, bueno, imaginemos que lo hemos medido, por cierto, pues que nos hubiera salido ese área, lo que correspondiera, multiplicada por 2, 0,35. Pues el índice de desigualdad en esta sociedad sería G0,35. El índice de Gini tendría ese valor. Para intentar entenderlo un poco mejor, vamos a comparar con situaciones, con sociedades que fueran menos desiguales y más desiguales. Vamos a empezar por, aquí ya sabéis lo que esto significa, tenéis que pensarlo por vuestra cuenta antes de ver mi solución. Tenemos que pensar una sociedad que fuera más igualitaria, que tuviera menos desigualdad. ¿Cómo sería la curva? Bueno, pues una sociedad más igualitaria sería algo como estos puntos, tendría estos puntos que vemos aquí. El 20% de la población, en vez de tener solo esta renta, tendría un poco más, el 40% tendría un poco más y así sucesivamente. Si los unimos, pues nos quedaría que la curva de Lorentz correspondiente estaría por dentro, eso supondría una situación de más igualdad. La sociedad verde, esta sería más igual, tendría mayor nivel de igualdad que la sociedad azul. Y, por ejemplo, si midiéramos su índice de Gini, pues nos saldría un número más pequeño, porque el área entre los dos es más pequeña, 0,20, por ejemplo. Si ahora nos preguntáramos, ¿y cómo sería una sociedad más desigual? Ya sabéis, pensadlo, para hacer vídeo pensadlo antes de seguir. Pues vamos a ver, ¿cómo sería? Pues evidentemente el 20% de la población tendría menos renta que en la sociedad azul, el 40% menos, y así sucesivamente, con lo cual pues nos quedaría una cosa que tendría este aspecto, estos puntos pues anaranjados, marrones que tenemos aquí. Esa sería una sociedad más desigual y si calculáramos el índice de Gini, pues nos daría un valor más elevado, pues por ejemplo 0,60, vamos a suponer, 0,60, ¿no? En conclusión, vemos que el índice de Gini es una medida de la desigualdad. Cuanto más alto hay más desigualdad, el valor mínimo que tiene es 0, que corresponde a la sociedad de igualdad perfecta. En ese caso, fijaos que este área se va haciendo cada vez más pequeñita y al final es 0. Si justo estamos en una sociedad de igualdad perfecta, corresponde al índice 0. En una sociedad de desigualdad perfecta, esta línea sería yendo para acá cada vez más hasta que cubriera toda esta zona y por tanto el valor, como este triángulo tenía área 1/2, ya lo vimos antes, pues el índice de Gini valdría 1, por eso lo multiplicábamos por el factor 2. Así que el índice de Gini oscila entre 0, igualdad perfecta, y 1, desigualdad absoluta. Fijaos que esa desigualdad absoluta supone que
todo el mundo tiene nada, nadie tiene nada, salvo, todos tendrían 0, 0, 0, 0, 0, hasta que una persona tuviera 100% de todo, ¿verdad? Ese sería el nivel de desigualdad absoluta. Por cierto que a veces resulta más cómodo expresar el índice de Gini en vez de como un tanto por uno, 0,20, 0,60, 0,35 como porcentaje, ¿no? Entonces se dice el índice de Gini es 20, es 60 o es 35. Es el contexto, pues nos lo da, ¿verdad? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es ver, para entender bien esos valores, pues ver en el mundo cómo es el grado de desigualdad. Y entonces, pues por ejemplo, si nos vamos a Wikipedia, pues encontramos este mapa en el que ellos se han estado sacando datos publicados por organismos internacionales sobre índices de Gini y vemos pues cómo oscilan los valores reales entre 0,20 y 0,60 o más de 0,60. Vemos que las sociedades más igualitarias, por ejemplo en Europa, son las sociedades del norte de Europa. Aquí tenemos Noruega, Suecia, con niveles pues entre 0,20 y 0,24 de desigualdad. Vemos un nivel un poquito superior de desigualdad, pero todavía bastante igualitarios, pues Centro Europa, ¿no? Alemania, Dinamarca, etcétera. Nuestro país, España, pues un nivel de desigualdad que está en torno al 34, 0,34. Francia e Italia también están en esa banda, el Reino Unido. Y luego vemos situaciones en que hay más desigualdad. Vemos Rusia, con un índice de desigualdad entre 0,40 y 0,44. Estados Unidos, índice de desigualdad 0,45. Brasil, 0,54. Europa, que momentito en Europa, que son los países de nuestro entorno más inmediato con los que nos debemos comparar siempre. Nos hemos ido a la referencia básica de estadísticas en la Unión Europea. Las estadísticas las suelen publicar en inglés, por eso está esto en inglés, lo lamento, no existe versión española, no la he encontrado yo por lo menos. Y bueno, pues aquí lo que dice esto es el índice de Gini de la renta disponible. Y bueno, han eliminado, este equivalized significa que han eliminado el efecto de los precios, ¿no? De alguna manera, del nivel de precios de los países. Hemos ordenado los países de la Unión Europea. No salen todos, solo sale el primer grupo, desde por grado de desigualdad, desde los más desiguales a los menos desiguales, en el año 2011. Y si os fijáis, aquí está España, por desgracia, somos el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Primero está Letonia con un 35,4, luego Bulgaria con un 35, Portugal con un 34,2 y España con un 34% de índice de Gini. Aquí está expresado como porcentaje, como veis. Bueno, eso significa que el nivel de desigualdad de nuestro país es muy grande. Veis, vamos a compararnos con el promedio de la Unión Europea. El promedio está en torno a 30 no llega a 31. Vemos aquí países con nivel de desigualdad mucho más bajo. Francia, vamos a fijarnos en el año 2011, ¿no? Que es el último dato que sale aquí, 30,8. Vemos a Italia también por debajo y ya si hubiéramos bajado aquí, pues veríamos que Suecia pues está en niveles de 24, 25, o sea, mucho más desigual, o sea, mucho más igualitario en Suecia. Por desgracia, España pues es un país en el que la desigualdad es elevada, según este indicador, y además, fijémonos cómo ha ido creciendo debido a la crisis. En 2007, 31,3, ha ido subiendo en 2008 más o menos igual, pero 32 en el 2009, 33 en el 2010, 34 en el 2011. Mientras que a nivel europeo, como veis, se ha mantenido más o menos estable, en España ha subido bastante. Nos ha afectado muy duramente la crisis, no solo sobre el nivel medio de renta, sino también sobre el nivel de desigualdad, aumentando mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que esta explicación os ayude a entender un poco mejor este concepto. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues siempre me podéis preguntar en casa. Venga, en casa no, en clase, perdón. Venga, muchas gracias a todos y hasta la próxima presentación. Un saludo. Muy bien, entonces ya vimos la curva de Gini, perdón, la curva de Lorenz y el índice de Gini. A ver, sus apreciaciones, a ver qué se aprende con esa explicación.
¿Están ahí o no? Solo me dejaron sus fotos, ¿verdad? No,